Buenas noches, bienvenidos a esta última conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 41 de Claro, en el canal 28 de TV Red y en la señal abierta por el canal 2 por UHF y, como no, desde 1940 acompañándole en el 960 de la amplitud modulada, 96.5 Punta Arenas Porvenir y 98.5 también para Última Esperanza. Plataforma también de redes sociales funcionando para comunicarse con ustedes en el Facebook Live también de Radio Polar. Poema para hoy, Leo, de Aristóteles España, de la madera y el rostro, dice así. Chilenos dicen con la puerta en el río de Occidente, con Buenos Aires entre un lugar como Tormenta y otro como Chiloé, en el que hay un espejo de Rilke, lava en la pierna y dientes en la mano, como aquellos días de la prisión, donde morder esa neblina, salir entre vientos difuntos muy libres de Chile a la tarde torrencial del azar, con niños sin sal y adolescentes vírgenes como en Puqueldón, o el oxígeno de esa celada de Auschwitz, que tejió y dijo maravilla, con el carbón oxidado de nuestros proyectos con reyes magos y cadáveres en un país inexistente. Chileno, gritan con un guiño de Bogotá, mientras leo los vidrios rotos de esta ventana abierta, la mierda estelar de toda la traición, que vuela por el sur del mundo, y con eso que tiene el miedo de chileno. La continuidad del círculo se cumple, ya no hay ceremonias que cumplir, nadie sube a las colinas a buscar los secretos. Ya no nos pertenecemos, no. Ahí está pues, el Tote España todas las noches en este libro, la entera noche llena, acompañando la última conexión. ¡Ya! Empezamos un poquito más tarde porque nuestro invitado ahí andaba con cuidado, pues, porque como hay nieve, está un poco cachado. Y viene Santiago, primera vez Magallanes, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Nicolás Mena Letelier. ¿Qué tal? Bienvenido a esta última conexión. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, primera vez acá en Magallanes, una ciudad realmente alucinante, así que estábamos caminando ahí y recorriendo un poquito antes de venir para la radio acá con ustedes. ¿Pican un poco los menos 5, menos 6 grados que deben haber hasta ahora? Sí, pero es que hemos estado con un invierno inusualmente frío en Santiago. Ya. Nevó hace un par de semanas atrás, así que también hemos tenido un crudo invierno y nos hemos aclimatado, acostumbrado, así que no ha sido tanto el contraste, pero claramente se siente el frío, se siente mucho el viento, ¿no? Sin duda. Nicolás, bueno, cuando asumes esta cartera, venías del departamento jurídico de la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento. ¿Cómo ha sido esta experiencia en la cartera de la Subsecretaría de Justicia? Bueno, tú siendo un abogado de la Universidad Católica, también con un magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. ¿Cómo ha estado esta gestión marcada ya desde algo histórico, una secretaría no solo de justicia, sino también se le agrega ahí el segundo apellido de Derechos Humanos? Sí, pero una aclaración. Hay otra subsecretaria más, que es la subsecretaria de Derechos Humanos. Ya. Yo solamente soy subsecretario de Justicia. A partir de enero este año, el ministerio tiene ya definitivamente una subsecretaría adicional, que es la de Derechos Humanos, que la encabeza una gran abogada y una mujer muy extraordinaria como es Lorena Frías, que antes tuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y respondiendo a su pregunta, bueno, ha sido una experiencia para mí, lo personal, extraordinariamente grata, interesante, muy enriquecedora, pero también una experiencia muy, muy intensa, porque hemos tenido con el ministro y con la subsecretaria Frías varios temas complejos que hemos tenido que ir resolviendo paulatinamente, pero que gracias a Dios se han ido encauzando de manera adecuada, y yo creo que tenemos un ministerio que nunca está exento de conflictos, pero dentro de todo lo hemos sabido manejar, y eso ha sido importante, y avanzar en algunos temas, que es lo que nos interesa. En particular lo que estamos inaugurando el día de mañana, que es este Comité Asesor de Reinserción Social acá en Punta Arenas. Perfecto. ¿Cuál crees tú, Nicolás, que va a ser el gran legado en la cartera de justicia de este gobierno de 4 años de Michelle Bachelet? Bueno, varias cosas. Yo diría que uno de los principales es lo que te estaba comentando recién respecto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es un tema muy, muy importante, porque se está sin duda es un gran avance incorporando todo lo que es derechos humanos en un ministerio como el Ministerio de Justicia. Estamos trabajando fuerte en lo que es toda la la agenda infancia. Estamos con 8 proyectos de ley en la agenda de infancia. Vamos a dejar muy avanzados, si no ya promulgados, los proyectos que van a reemplazar el Sename, que para nosotros es algo muy importante, porque bueno, es público y notorio todo lo que ha generado el Sename este último tiempo y la necesidad que tiene el país de poder actualizar su política de infancia. Y si bien se tiende a pensar en los medios de comunicación que principalmente ha sido producto de la suerte
de Lisset Villa y todo el trágico acontecimiento que tuvimos el año pasado, lo que ha impulsado la agenda. Esto venía de mucho antes, estábamos trabajando desde el primer día del gobierno de la presidenta. Y la idea es tratar de dejar lo más avanzado posible lo que es el reemplazo del Senami y otros proyectos de ley más que son muy importantes, como el proyecto de ley de garantía que establece garantías a los niños, niñas y adolescentes, el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, que crea el Defensor del Niño, etcétera, una cantidad importante de proyectos que van a reemplazar todo lo que es la estructura de infancia. Asimismo, también hemos avanzado mucho en lo que es la reestructuración del poder judicial, en el sentido de que hemos creado 110 nuevos jueces en todo el país, lo que va a significar mayor presencia de tribunales y jueces en todo Chile. Eso es un avance súper importante. Hay un nuevo tribunal en Cabo de Hornos. Exactamente, producto de esta misma reforma, el mismo tribunal de Cabo de Hornos. Acabamos de sacar 101 nuevas notarías conservadores y archiveros, que también es algo bastante importante, que hay que resaltarlo. Se ha generado una polémica, a mi juicio, bastante artificial respecto al tema, pero tenemos que considerar que hay muchas regiones y muchas ciudades adentro de las propias regiones y localidades también que no tenían conservadores, no tenían notarios y que muchas veces tenían que trasladarse las personas a grandes distancias para poder hacer trámites. Y bueno, con esto vamos a poder nosotros cubrir una demanda y además hacer de este servicio, que es un servicio que está bastante cuestionado y que nosotros creemos que efectivamente es importante que se genere una discusión respecto a la calidad que se tiene que tener en este servicio de notarías y conservadores, pero que mientras no se cambie la estructura, es importante que se haga más competitivo, y la mejor forma de hacerlo más competitivo es crear más notarías y más conservadores. Qué injustas fueron las declaraciones de la derecha cuando sale a atacar al gobierno, específicamente a la presidenta Bachelet, diciendo de que esto ya de los nuevos 101 notarios estaba cocinado, que iba a hacer cosas. Si se va a decir recién en el próximo gobierno. Exactamente, sí, son las cosas... Encripta un poco el clima electoral también. Sí, son esas cosas curiosas, porque además, curiosamente, valga la redundancia, nosotros cuando constituimos con el ministro este decreto, que además voy a explicar un poco cómo se arma. Nosotros, por ley, estamos obligados a consultar a todas las cortes de apelaciones para poder crear notarías conservadoras y archiveros. Por lo tanto, se les hizo la consulta vía oficio. Pero muchos de los conservadores, notarios y archiveros que se están creando son requerimientos de comunas que en muchos casos son administradas por alcaldes de la oposición. Entonces, cuando sale la propia oposición a reclamar por esto y instala este manto de duda de que se estaría aquí poco menos que estableciendo todo un sistema para poder darle trabajo a personas de la nueva mayoría, me parece que es muy injusto. Además porque, como muy bien tú dices, si es que no todos, la gran mayoría de las personas que van a asumir en estos cargos van a ser nombrados por el gobierno que venga, porque los plazos son bastante largos y no alcanzamos a nombrarlos en el actual gobierno. Por lo tanto, ha sido bastante mal llevado esto, y desgraciadamente se instala en los medios de comunicación, y en eso también contribuyen algunos actores y líderes de líderes sociales, por decirlo de alguna forma, en establecer posverdades, en armar de cosas falsas una suerte como de hecho consumado, cosa que muchas veces atenta contra la veracidad de la información y no nos permite avanzar y tener una discusión con un poquito más de altura de mira. Bueno, vamos a la actividad de mañana. Este Comité Asesor Regional de Reinserción Social. Tengo entendido que Magallanes era la última región que faltaba a nivel nacional. Exactamente, pero no por ser última es la menos importante ni mucho menos. Mañana instalamos este comité asesor, que también yo lo destacaría como un legado. Nosotros creemos que vamos a dejar instalado a nivel nacional una política de reinserción social. La hemos trabajado muy fuertemente con actores de distintas partes, tanto del sector público como privado. Hemos querido armar algo bien transversal. ¿En qué consiste esto? Mira, voy a partir por instalar un poco el tema y por explicar qué es lo que es esto. Cuando uno habla de reinserción social, estamos hablando de cómo nosotros logramos que cuando una persona comete un delito y se le otorga una pena, esa pena, aparte de cumplir con el fin retributivo que se dice en términos de derecho penal, que tiene como fin la pena, también tenga un objeto y un propósito de reinserción social, porque estamos convencidos de que la victimización, es decir, los delitos que se cometen en los países, no van a disminuirse tan solo con mayor cantidad de cárceles, mayor cantidad de controles policiales, con más recursos para los policías o con medidas punitivas más altas o penas más altas, sino que tiene que ir también de la mano con lo que es reinserción social. O sea, el país desde el año 90 hasta la fecha ha tenido todo un avance importante respecto a la mejora de las policías, y también en algunos casos con penas que se han ido actualizando, en el entendido que tenemos un código penal que es del siglo XIX y que todavía sigue tipificando conductas que están un poquito sobrepasadas por la realidad social.
Y que los países desarrollados, cuando ya han tenido todo este avance en términos de mejoramiento de las policías y todo lo que es prevención del delito, pasan a otro estadio, a otra situación, que es como nosotros logramos que el tránsito por las cárceles para las personas que están privadas de libertad no sea solamente una pena, sino que también sea una oportunidad para que esta gente después no reincida y no vuelva a cometer delitos. Claro. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Como sabemos, las cárceles son transitorias, tú no estás toda tu vida en la cárcel, vas a salir en algún minuto, y si es que la persona no tiene después una oportunidad para poder reinsertarse laboralmente, probablemente va a volver a delinquir. Y además también hay un vínculo muy estrecho entre lo que es delincuencia y falta de oportunidades, precariedad económica, en general con cierta situación de pobreza y marginalidad social. Si bien sería injusto establecer de que todos los pobres son delincuentes, sería una aberración sostenerlo, sí es justo decir que la gran mayoría de las personas que cumplen condena en los recintos privativos de libertad provienen de la pobreza. Ese vínculo es muy estrecho, es cosa de ir a las cárceles y darse cuenta de que no están las personas de Vitacura, Las Condes, ahí, sino que la gente de sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, también hay un tema de Estado, y muchas veces las personas que cometen delitos no solamente cometen delitos adultos, sino que provienen de un sistema que generalmente se inicia desde muy chico. Y estamos hablando de niños que cometen delitos porque probablemente sus mamás también cometían delitos porque tenían que mantener el hogar, etcétera. Es decir, estamos hablando de todo un entorno que es bastante más complejo y que hay que mirarlo con mucho mayor detención. Y no esta mirada fácil de que la delincuencia se asocia solamente con un tema de seguridad y que tenemos que nosotros responder con mayor cantidad de carabineros y que hay que ser mucho más drástico con las penas, sino que también cuál es el fenómeno que hay detrás de todo esto. Porque todo esto tiene sus causas. Y a propósito de lo mismo es que nosotros queremos instalar el tema de la reinserción como un tema importante. Estamos convencidos que hay que mirar esto desde un punto de vista multisistémico, con todas las aristas que conlleva, y entender que la delincuencia, en la mayoría de los casos, obedece a fenómenos vinculados con falta de oportunidades y precariedades sociales. La mayoría de los delitos que se cometen en nuestro país son delitos contra la propiedad. Por lo tanto, hay un vínculo con eso. Hay, evidentemente, personas delincuentes que obedecen a ciertas patologías o delitos que se relacionan más bien con la intimidad del hogar, etcétera. Pero hay mucho delito que se vincula con situaciones sociales y económicas y que nosotros tenemos que tratar de ir hacia el fondo, hacia cuáles son las causas de estos fenómenos. Y este comité pretende articular una mesa de trabajo en donde esté el sector público, en donde haya una intersectorialidad, en donde esté el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, pensando en todos los factores que tienen que estar en la reinserción social y principalmente el sector privado. Como el sector privado también puede ser una fórmula importante para que las personas tengan reinserción laboral una vez que han cumplido condena. Y por eso es que es muy interesante la vinculación que hacemos sector privado, municipalidades también y sector público. Hace algunos días el ministro Campo tuvo ahí un acercamiento bien bueno con la CPC, sí, la Confederación de la Profesión del Comercio. Exactamente, está muy bien informado por lo que veo. Sí. Estuvimos en una reunión muy buena con Alfredo Moreno, presidente de la CPC. Estupenda reunión porque ellos también se comprometieron a trabajar muy fuertemente con nosotros y además que entendieron muy bien cuál era la problemática y entienden muy bien que los países desarrollados van para allá. Si en Holanda se están cerrando cárceles, principalmente porque la gente tiene procesos de reinserción social y porque se comprende el tema delictual desde una mirada mucho más omnicomprensiva. Eso es lo que tenemos que hacer en Chile. Cuando se instalan estos discursos fáciles de la puerta giratoria, de que vamos a trancar esta puerta giratoria, entendemos cómo a un poquito banalizar el tema. El tema delictual es muy complejo, tiene causas, hay que ir a los fenómenos, hay que ir a cuáles son las razones por las cuales se generan y principalmente trabajar en prevención, pero cuando ya la persona cometió el delito, en que estas personas se reinserten o incluso se inserten. Hay gente que muchas veces no ha estado nunca inserta en la sociedad, que no está ni siquiera inscrita en un consultorio, que nunca ha estado en alguna postulación para algún beneficio social, es decir, gente que está completamente fuera del sistema. Y eso, bueno, es un tema también de Estado, de cómo nosotros hacemos cargo de esta gente para efectos de que estas personas no vuelvan a delinquir. Perfecto. Esto es mañana, entonces. Esto es mañana, lo vamos a constituir acá. ¿Por qué a nivel regional? Porque también hay que tener claro que hay ciertas especificidades. No es lo mismo ¿Cuántas personas componen el comité? No, mira, es bastante amplio. Están varios ministerios convocados, están sector privado con empresas privadas y también nosotros hemos involucrado de manera bastante protagónica todo lo que es universidades, fundaciones y corporaciones que trabajan en temas de reinserción social. ¿Hay alguna meta en lo concreto, Nicolás? Como por ejemplo decir, ¿sabes que de aquí a un año vamos a tener, no sé, 50, 60 personas? Por darte un número, no sé. Mira, más que la cantidad de personas que integran esto, porque puede esto extenderse y no nos importa que se extienda
de manera bastante amplia. Lo que nos interesa es que de aquí a enero tengamos nosotros una política regional de reinserción social propia de la región de Magallanes, que esta política magallánica sea una política que quede como legado al próximo gobierno. Por eso es que estamos convocando a todos los sectores políticos. Esto es muy importante también, esto es absolutamente transversal. Nosotros cuando lo constituimos en Santiago tuvimos la presencia de la exministra Patricia Pérez del anterior gobierno del presidente Piñera, también el exministro Todo Rivera, el exministro Isidro Solís, Luis Bata, etcétera. La idea de que esto sea lo más transversal posible, que sea lo más consensuado posible, de modo tal de que esto perdure en el tiempo. Lo que nos interesa es que nosotros tengamos a nivel nacional y regional en cada una región una política que establezca medidas a corto, mediano y largo plazo, y medidas tanto de índole administrativo y de articulación interna, y también eventualmente cosas legislativas que yo diría que son más bien de índole nacional, como por ejemplo, y ahí estamos trabajando con la CPC, establecer subsidios para que las empresas privadas contraten personas que han cumplido condena, o eventualmente ir avanzando hacia algún tipo de excepción tributaria para que el día de mañana las personas que han cumplido condena tengan al momento de ser contratadas algún beneficio con la empresa que se contrata, y ir avanzando en eso. Creo que vamos a ir avanzando en distintas líneas, pero lo importante es que se articule aquí en el regional toda la red del sector público con el sector privado y que vayamos sacando cosas en limpio, porque aquí hay también iniciativas que se han hecho, tanto en la región de Magallanes como en otras regiones, con el sector privado de contratación de personas que han cumplido condena. Me parece fantástico esto, Nicolás, porque sin duda es un ejemplo de que se puede dar una nueva oportunidad en la vida. Y que no se queda ahí, porque si no vuelve a lo mismo, como tú decías. Y así también este gobierno ha dado luces de llegar a todos, de entregar ojalá una cobertura lo máximo posible a través del Ministerio de Desarrollo Social, también un programa Abriendo Caminos donde se le da una orientación o trabajo a la familia, porque esto sopesa a la familia, a la señora, a los hijos. Entonces se le tiene que entregar una ayuda específica, especial también durante este periodo. Y en ese sentido hoy día han ido cambiando también las cárceles o los centros de detención, porque uno va, de repente encuentra proyectos FOSI, están haciendo carpintería los cabros, están tratando de aprender un oficio para que puedan salir con estas herramientas y decir, oye, ¿saben qué? Voy a salir a jugármela en este tiempo, ya cumplí con la sociedad y por lo tanto ahora ya cumplí mi castigo con la sociedad y por lo tanto ahora quiero encontrar nuevos bríos, por nuevas oportunidades. Exactamente. Mira, hay muchas experiencias muy, muy loables y muy, muy extraordinarias en las cárceles. Y lo que uno ve, a mí me ha tocado conocer bastante. Yo recorrí prácticamente todos los recintos penales, o la gran mayoría de los recintos penales de Chile. Lo que uno ve en general de las personas que se insertan en políticas de reinserción y en programas de reinserción, más que políticas, y eso era el problema que teníamos, que no había una política, yo diría que más bien programa, es que, como tú dices, muchas personas han cometido delito porque era lo único que conocían, era la única fórmula que conocían ellos para poder sobrevivir en un entorno extremadamente violento, en donde lo delictual era parte de las cosas comunes que ellos veían, era un poquito parte de la cotidianidad. Y que cuando encuentran la posibilidad de aprender un oficio, cuando encuentran la posibilidad de poder nivelar estudios, de terminar estudios, y pueden entender de que afuera hay una sociedad que los va a recibir, si es que ellos también ponen de su parte, cambia completamente la voluntad y cambia completamente la predisposición para poder reinsertarse en la sociedad. Hay muchos programas, como tú dices, FOSIS, hay programas que tenemos con Cercotec, hay programas que tenemos con el CENSE, hay distintos programas de capacitación y empleo y también de formación de personas para efectos de que puedan emprender microemprendimientos propios. Pero lo que no existía era una política general, eran cosas más bien desarticuladas. Lo que nosotros queremos es que esto sea una política más general, es decir, que nosotros tengamos la capacidad para que podamos segmentar a las personas en razón de su peligrosidad y a partir de esa segmentación, obviamente instarlas a que participen en programas de nivelación de estudios y eventualmente para que puedan después seguir cursos de capacitación ya sea laboral, técnico profesional o incluso universitaria. Hay experiencias muy bonitas, por ejemplo en Valparaíso y en Concepción. Hay 2 universidades que se han insertado en las cárceles para dar educación técnico-profesional a las personas que están cumpliendo condenas. Hay experiencias de empresas que se han instalado para efectos de que las personas aprendan ciertas habilidades y después salgan y sigan trabajando en estas empresas. Bueno, eso es lo que nosotros queremos articular como una política pública nacional y que vayamos paulatinamente avanzando hacia que la cárcel sea también una oportunidad, sea un espacio en que la persona pueda, aparte de cumplir la pena, de poder resarcir sus culpas, pueda también ir creciendo profesional y personalmente. Sin duda. Bueno, vamos un poco a la arena política, ¿no? Dígame. También, tu historia está en la democracia cristiana, sin duda. Y en eso también has hecho algunos escritos sobre el sufragio en Chile, supe. ¿Cómo ves hoy día la sociedad actual cuando los niveles de abstención crecen y crecen?
¿Eres quizás de volver al voto obligatorio o seguir tal cual como estamos? Yo siempre fui y sigo siendo partidario del voto obligatorio. Ya. Yo creo que el voto obligatorio, por razones tanto prácticas como razones más bien filosóficas, es necesario. Me parece que toda persona que está dentro de una sociedad que le entrega ciertos servicios básicos mínimos, pero servicios al fin, que conlleva también parte de los deberes de la vida en comunidad, tiene a mi juicio que retribuir ese nivel de servicios mínimos que otorga la sociedad, y la única fórmula para poder retribuir eso a través del voto. Además, también en términos prácticos, me parece que mientras más gente vote, más legítima es la autoridad electa. Y por otro lado, también creo que mientras más gente vote y esté constreñida a votar, en cierta forma también se homogeniza un poco lo que es o democratiza un poco lo que es el voto, en términos de que cuando hay un voto voluntario, las sociedades tienden a terminar elitizando un poco el voto. Generalmente votan las personas con mayor nivel de educación, y eso está comprobado. Ahora, esto no significa que las personas tengan que votar por alguien en particular, sino que solamente que vayan a cumplir con el ejercicio de ir a votar, y pueden votar por uno u otro, o simplemente votar, anular el voto, o devolver la papeleta en blanco. Nadie está obligando a una persona que lo haga de cierta forma. Entonces yo estoy absolutamente convencido que el voto obligatorio era una fórmula que, si bien requería ciertas mejoras, porque existía un sistema de inscripción que era bastante cuestionada, que era la inscripción voluntaria, que se desarrolló así principalmente por razones técnicas, porque no había capacidad para poder hacer un padrón. Cuando se constituyó los padrones a partir de la dictadura, no había capacidad técnica para poder de establecer padrones sin que se inscribieran las personas de manera voluntaria. Entonces se optó por ese sistema, y que el tránsito, o sea, la inscripción automática, es un tránsito que era necesario. Me parece que lo que fue conjuntamente con eso, que fue el voto voluntario, va a generar lo que está generando ahora, que es un nivel muy alto de abstención, mucha falta de participación, unido a la carencia de educación cívica. Genera una sociedad donde hay poco debate político, donde hay poca participación, y en donde finalmente las que se imponen son las minorías intensas, como se dice en ciencia política, y eso genera, a mi juicio, un efecto muy pernicioso en lo que es la administración del Estado. Cuando tú tienes autoridades que tienen muy poco nivel de adhesión, por cuanto hay muy poca gente que votó por ellas, al final de cuentas es mucho más la gente que está fuera del sistema que la que está adentro, y mucha más la gente que está en contra que la que está a favor, y al final se te hace muy ingobernable el país. Y además que el voto fue también un tránsito histórico, fue una conquista sobre todo los sectores más vulnerables, de la gente con menos recursos. Pasamos desde el voto censitario al voto ya más democrático, y también de la mujer. Acordémonos que el voto a la mujer se le entrega el año 35 a las mujeres en las elecciones municipales, y después finalmente se entrega en la elección del año 51 a las mujeres para que puedan votar en las presidenciales. Por lo tanto, ahí también fue una conquista, que con esto yo creo que vamos a terminar en una situación compleja como la que estamos viendo ahora. Nicolás, ¿crees que la nueva mayoría hoy día vive una crisis? Que duda cabe que vive una crisis. Efectivamente hay una crisis. Eso que hay muchos que no lo quieren reconocer. Es inevitable decirlo. Hay muchos que tapan los problemas. No, yo creo que vive una crisis, pero yo creo que es una crisis que es salvable. Yo soy un gran hincha de la nueva mayoría. Yo soy un gran convencido que la nueva mayoría es necesaria para este país, porque es la conjunción de todos los sectores progresistas de nuestra sociedad. Creo que la nueva mayoría incluso tiene que ir abriéndose a otros sectores. Yo no descarto el día de mañana también que se vaya sumando al Frente Amplio, porque me parece que mientras más partidos políticos integren una gran coalición, mejor para el país. Yo creo que la experiencia que vivimos el año 73 fue una experiencia que hay que siempre recordar. Nosotros tuvimos un quiebre democrático porque no hubo capacidad de diálogo entre los sectores progresistas del centro y la izquierda. Y yo creo que eso nos costó 17 años de dictadura, que finalmente se logró revertir con precisamente unión entre todos los sectores progresistas de nuestra sociedad. Y yo creo que Chile tiene avances importantes en cuanto a progreso social, con estabilidad social y estabilidad política, cuando tanto la democracia cristiana como los partidos de izquierda van juntos. Y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para entender de la importancia de seguir haciendo reformas sociales como la que hemos hecho en el actual gobierno. Este es un gobierno que ha hecho grandes reformas que tal vez ahora no se han podido dilatar suficientemente, pero que paulatinamente se van a ir valorando, que han significado un tránsito de una sociedad que estaba extremadamente liberalizada en términos económicos, una sociedad cada vez más socialdemócrata,
Y eso va a significar una mejora importante de la calidad de vida de la gente. Estamos creando 15 centros de formación técnica, 2 universidades nuevas en regiones donde antes no lo había. Hay 200.000 personas que están accediendo a la universidad gratuitamente. Hay un importante avance en términos de subsidio habitacional, hay un importante avance en cuanto a infraestructura hospitalaria. Es decir, este ha sido un país que ha avanzado mucho, no obstante haber tenido una situación económica compleja, producto de una crisis mundial, con un bajo precio del cobre. Acuérdense que durante el gobierno del expresidente Piñera teníamos el cobre a $4 la libra, ahora lo tenemos a menos de 2, y aún así hemos tenido un 6,4 promedio de cesantía, es decir, seguimos estando en una situación bastante bien en términos macroeconómicos. Entonces, yo insisto, es muy importante que hagamos todos los esfuerzos que sean posibles para lograr la máxima unidad de la nueva mayoría. Y que en segunda vuelta, bueno, vamos a tener una elección, ya sea que pase Carolina Goich o Alejandro Guillé, que tengamos una elección en que podamos competir contra una visión distinta, súper legítima, pero muy distinta a la nuestra, que es la visión conservadora, que es una visión que cree que todo esto se soluciona con solamente mejoras económicas, que además tampoco son tales. Durante el gobierno del expresidente Piñera, ellos tuvieron la suerte de tener una situación económica mundial muy favorable. Pero me gustaría a mí emplazar a la gente de oposición que me dijera alguna reforma económica que ellos puedan destacar durante el gobierno del expresidente Piñera. Y en realidad no me van a poder responder porque no la hubo. Lo que hubo fue un buen ciclo económico en cuanto a los commodities. Y bueno, y reformas sociales prácticamente ninguna, excepto el postnatal de 6 meses, que fue también una iniciativa legislativa que partió de los propios parlamentarios. Entonces, te digo que es muy importante de que sigamos trabajando con las fuerzas progresistas y que entendamos que es muy importante de que nosotros logremos unidad y que nuestras diferencias están no entre nosotros, sino que con la gente, con los sectores conservadores y de derecha. Perfecto. Finalmente, Nicolás, bueno, muchas gracias por estar acá, por visitar la región de su candidata, pues, Carolina Goich, de acá, autóctona. Sí. Gran candidata, una gran mujer, una mujer extraordinaria y que le tengo mucho aprecio, así que... Y en ese sentido, Magallanes es distinto. Sí. Bueno, te diste cuenta porque casi no pudiste aterrizar por la neblina. Así es. Bueno, y es distinto. Y nuestra extensión geográfica también. ¿A qué apunta esto? Porque hace algunos meses en Tierra del Fuego falleció un accidente de un muchacho muy joven de Porvenir, donde su cuerpo tuvo que estar tirado en la pampa más de 12 horas. Pues no había médico legal, no llegaba al CIP. Entonces, por lo tanto, hay una situación ahí especial dentro del territorio de Magallanes. Y por eso es muy bueno que estas visitas también puedan tú palparte de la realidad que se vive acá. Hoy día en Tierra del Fuego encontraron osamentas humanas junto a un celular en el borde costero de Porvenir. Entonces son situaciones que se van viviendo a diario también. De nosotros acá nos sentimos una isla nomás, la región, comparado a Magallanes. Estas reformas de descentralización serían importantes también poder de ir abordando como aparato del Estado. Sí, pero ustedes han tenido un plan de acá de zonas extremas bastante importante y hay que reconocer que se ha invertido en infraestructura pública como nunca se había invertido en muchos años en esta región. Secretario, no estoy de acuerdo, y absolutamente, pero no es solo pavimentar carreteras. No, estoy de acuerdo. En Tierra del Fuego faltan 4 especialistas. Sí, pero van a tener un hospital y eso también hay que ver el vaso medio lleno. Y yo estoy de acuerdo que estas cosas son paulatinas, son de a poco. Me parece súper razonable que la gente de Tierra del Fuego reclame por los 4 especialistas y hace un tiempo atrás era un especialista oncológico, me acuerdo que también era un tema nacional para la región. Y yo lo entiendo, porque cuando uno está en Santiago y desde la comodidad, claro, es muy fácil decir, bueno, pero ya han avanzado, pero la gente me critica, bueno, pero no es lo suficiente. Bueno, pero dicho eso, en lo puntual que usted me menciona, y yendo más al caso en concreto, ya se estableció un protocolo para efectos de poder acudir en caso de situaciones como la que usted me mencionaba en Porvenir, en donde se va a trabajar articuladamente con un helicóptero de carabineros que nos va a permitir llegar en muy prontos minutos a la ciudad para efectos de poder atender cuando haya situaciones como la que usted me relata recién. Y le insisto, bueno, todas las modernizaciones son como cuando los seres humanos vamos creciendo. Hay un avance importante en el crecimiento, pero siempre hay dolores musculares. Bueno, estos dolores musculares vamos a ir paulatinamente venciéndolos, pero lo importante es que esta es una región que tenía un incremento de recursos muy importante en infraestructura pública. Y bueno, estas cosas hay que ir atendiéndolas rápidamente, pero también veamos lo que se ha avanzado en la región y eso también es importante destacar. Perfecto, subsecretario, que tenga una buena estadía. ¿Se va mañana o va a otra comuna? No, me quedo acá solamente en Punta Arenas. Ya. Tendré que venir en algún minuto con mi familia para recorrer con mayor detención. Eso lo haré cuando tenga vacaciones. ¿Hubo cordero y centolla ya? Me comí un pedacito de cordero. Vengo recién de un restaurante que parece que es
restaurante icónico acá, O sea, el Sotito. pero por supuesto, parte de la historia. Así es. Ya, entonces le falta la centolla mañana. Exactamente. O choripán. Y ahí estoy Y cumplido. la pata del indio. ¿Ah? Así es. Listo. Que te vaya muy bien, ¿ah? Muchas que tenga gracias. una buena agenda. Muchas gracias, muy amable. Agradecerle también al secretario de Justicia, Pablo Buceños, también que ha llegado a esta última conexión. Vamos al corte, Leo. Vamos al corte y ya estamos de vuelta. 2 minutos y medio en esta última conexión. Sigan sintonía de Polar.